Amén, hermanos y hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy Dios nos trae una palabra poderosa. Antes de iniciar la prédica, pues voy a hacer la cordial invitación. La Biblia habla de un Dios todopoderoso, que nos sana, que nos libera, que nos unge, que se mueve con poder. Si usted necesita un encuentro con Dios, con el poder de Dios, atrévase a creer por algo más. Está cordialmente invitado, usted encontrará una familia en Cristo Jesús. Dé un paso de fe para que salga de esa situación, salga de esa muerte espiritual y sea accediendo a lo grande y oculto que nos abra la palabra de Dios. Amén. El día de hoy vamos a meditar en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 18. Mire lo que nos dice. Jesús sana ¿a quién? Un muchacho endemoniado. Mire lo que dice el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud y alrededor de ello y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, es decir, un demonio, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron. Tremendo. Versículo 19 dice: y respondieron, él les dijo: oh generación, ¿qué? Incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Mira cómo la palabra de Dios, el padre del muchacho, dice: creo, pero ayuda a qué? Mi incredulidad. ¿Cómo es que crees pero también estás incrédulo? ¿Cómo es que hablas de un Dios todopoderoso pero eres incrédulo? ¿Cómo es que podemos decir tener fe pero estar incrédulos? ¿Cómo es posible esto? Ahora, y la palabra es clara. ¿Qué dijo Cristo Jesús a sus discípulos? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo ha de estar con ustedes? Miren, mis hermanos, Jesucristo replicando dos veces la incredulidad. Una persona que se acercó creyendo en el poder de Dios y en el de Cristo Jesús, diciendo: creo, pero soy incrédulo. Entonces, hermanos, muchas veces confundimos la duda con la incredulidad. Y podemos vivir así engañados por décadas, congregándonos en una iglesia diciéndonos ser cristianos, pero incrédulos al poder, al llamado, a la asignación de Dios. La palabra dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? La imagen es tener deditos, naricita, ojitos, boquita, oídos, piernitas, piecitos. Esa es la imagen, la silueta. Pero al decir la semejanza, ¿sabe a qué se refiere la palabra? A que cuando usted reciba poder, de poder. A que usted va a nacer en lo espiritual, pero va a crecer y va a fructificar en lo espiritual. Esa es la semejanza. Tremendo. Ahora, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy nos quiere hacer comprender las trágicas consecuencias de ser un cristiano incrédulo, de decirnos hijos e hijas de Dios, pero ser incrédulos. Porque hay muchas cosas que podemos decir que hacemos en fe, pero estar estancados y limitados y estériles por la incredulidad. Porque parece igual o parece lo mismo la duda que la incredulidad, pero no es lo mismo. ¿Saben qué se diferencia la duda de la incredulidad?
¿Tiene claro esto? Porque si no tenemos en claro la duda y la incredulidad, ¿qué causa en nuestras vidas? ¿Qué es? Aunque parece lo mismo, pero no lo es. Vamos a vivir estancados. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que el pueblo es destruido por falta ¿de qué? De conocimiento. Muchas veces leemos, memorizamos, repetimos, compartimos a otros, pero no sabemos ni qué significa. Y el desconocimiento nos lleva a vivir atados frente a un Dios todopoderoso. Por esto, por la incredulidad. ¿Y en qué se diferencia, pastor, la duda de la incredulidad? ¿Qué es la duda? La duda es falta de conocimiento de Dios. La duda es no creer en Dios por la falta de conocimiento. Eso es la duda. Es decir, no puedes creer en Dios porque no conoces a Dios. Duda. ¿Será que es poderoso? ¿Será que puede hacerlo? ¿Será que lo que el Dios que habla en la Biblia lo puede hacer conmigo? Dudas porque no conoces a Dios. Pero ¿sabe qué es la incredulidad? La incredulidad es la limitación, la incapacidad y lo más trágico, la resistencia a creer en Dios, aún evidenciándote o recibiendo del poder de Dios. Eso es la incredulidad. Es la limitación, la incapacidad, la resistencia a creer en Dios, aunque se te ha manifestado el poder de Dios. Y no puedes creer porque te resistes a creer, aunque ya te demostraron que hay un Dios todopoderoso. Y sabe que viéndolo en un contexto, qué terrible. Qué terrible que el cristiano o la cristiana, sintiendo el fuego de Dios, se resiste a creer en Dios. Qué terrible que el cristiano o la cristiana, recibiendo unción de Dios, se resiste a creer en Dios. Qué terrible que el cristiano o la cristiana, siendo sanado, liberado, echado afuera de los demonios, se resista a creer en Dios. ¿Y sabe a qué lleva esto? A que vivamos limitados, incapacitados a creer, a crecer, a recibir en el poder de Dios. Las consecuencias de la incredulidad en un cristiano son estas: la limitación, la incapacidad y la resistencia. ¿Se da cuenta? Toda la gente, todos los cristianos pueden decir: creemos en Dios, tenemos fe en Dios, podemos hablar del poder de Dios, pero en realidad tenemos el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Y Cristo nos habló muy claramente en la Biblia y nos evidencia. ¿Recuerdan? Cuando Cristo Jesús les embarcó a los 12 discípulos en la barca y les dijo: crucen a la otra orilla, yo ya les alcanzo. Y Cristo Jesús se quedó a solas orando. Y mientras los discípulos iban en la palabra de Dios, viendo el poder de Cristo Jesús, caminando con Jesús, dice que se desató la tormenta. ¿No es cierto? ¿Cuántos conocemos de esta enseñanza? Y que la barca, dice que a tal punto por las olas parecía que se iban a hundir. Y los 12 discípulos, juntiticos, todos entraron en pánico, se desesperaron, gritaron, dijeron: vamos a morir, ¿y ahora qué hacemos? Y en medio de esto, Cristo Jesús camina por las aguas, se les asoma, y cuando le ven a Cristo Jesús, ¿qué le dijeron? ¡Uy, un Gasparín, es un fantasma! ¿Sí o no? Ahora sí nos carga la que nos trajo. ¿Y dónde estaba la fe? Y mire, en medio de todo esto, cuando le dicen: no temas, soy yo, cobran ánimo. Pedro, todo avesado, todo espiritual, todo yo soy mejor que mis hermanos en Cristo. Jesús, si eres hijo de Dios, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Yo soy más espiritual, más angelical que el resto de discípulos. Y Cristo Jesús le dijo: ven, camina. Y Pedrito dijo: ajá, aquí estoy, miren cómo camino, miren cómo camino. Y se ahogó. Jesús. ¿Por qué? Si decía tener fe, si caminaba con el autor y consumador de la fe, si veía el poder de Dios en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús oyó que le dijo: sálvame porque perezco, se le acercó, le dio la mano y lo levantó. ¿Qué le dijo Cristo Jesús? Hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? No le dijo por qué fuiste incrédulo. ¿Por qué dudaste? Porque todavía le faltaba conocer al Hijo de Dios. Porque todavía le faltaba conocer el poder de Dios en Cristo Jesús. Porque todavía está siendo transformado para recibir el poder de Dios. Duda. Pero que gente que tenga 5, 20, 40, 80 años, que ya está a punto de jubilarse en la iglesia, siga todavía con duda y con incredulidad. Esto habla de una atadura espiritual demoníaca. Ahora, hermanos y hermanas, hasta aquí claro qué es la duda. Es la falta de conocimiento de Dios, de cómo Dios obra, cómo Dios opera, qué puede hacer Dios, qué ya ha hecho Dios y qué podrá hacer Dios en tu propia vida, en tu casa, en tu familia, con tu asignación, con tu ministerio. Esta es la duda, falta de conocimiento de Dios. Ahora, ¿en qué se diferencia la incredulidad? Y vamos a desglosarlo en 4 puntos. La incredulidad en el cristiano produce limitación. La incredulidad limita o hace que tú parezcas ser cristiano, pero no lo eres. La incredulidad hace que tú tengas la incapacidad de producir algo, y la incredulidad genera en ti la esterilidad. Solo eso provoca la incredulidad en el pueblo de Dios. ¿Cómo le demuestra el pueblo a Dios que es incrédulo? ¿Cómo Dios mira la incredulidad en el pueblo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque aunque ya tenemos conocimiento, sentimos del fuego de Dios, sentimos la brisa, sentimos la sanidad, sentimos la liberación, todavía yo me resisto a creer en Dios. Por eso dice la palabra, sed hacedores y no oidores. Pero aunque ya conozco la palabra, he recibido unción, he sentido el poder, Dios me ha hablado mi asignación, todavía vivo de oidor y no de hacedor. ¿Qué le demuestro a Dios? Incredulidad. Porque la incredulidad es la limitación a creer en el poder de Dios, es la limitación de creer a Dios y es la resistencia de creerle a Dios. Como más Dios ve que somos incrédulos ante Dios, Dios te dice, pon la fe por obra. Pero hablo mucho de fe, predico mucho de fe, comparto mucho de fe, publico en mis estados mucha fe. Pero la fe por obra. A la oración ponle obra. A leer la Biblia ponle obra. A tu ayuno ponle obra. A tu intercesión ponle obra. Pero aunque conozco lo que me dice la palabra, la voluntad de Dios, no hago nada de esto que le estoy demostrando a Dios. Incredulidad. Me resisto a creerle a Dios. Estoy limitado a provocar más de Dios. Estoy incapacitado a producir algo por el poder de Dios. Incredulidad. La palabra te dice, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Y conoces, y Dios te ha tocado, te ha ministrado, te ha liberado, te ha sanado, te ha ungido. Pero aunque Dios te dice, sé santo porque yo vuestro Dios soy santo y sin santidad nadie verá al Señor, sigo viendo cualquier cosa inmunda, obscena, depravada por mis ojos. Y conozco y creo que Dios me ungió, pero me resisto a creer lo que Dios me dice. Y la palabra dice, guarda tu boca, porque en las muchas palabras hay necedad. Tienes poder de vida o de muerte en tu boca, pero hablamos cualquier cosa, hablamos cosa corrompida, criticamos, murmuramos, pero con esa boca alabamos, intercedemos, hablamos lenguas. Si Dios te dice, guarda tu boca, no salga palabra corrompida, ¿qué le estamos demostrando a Dios? Incredulidad, porque tengo la incapacidad de comprender que mi boca tiene poder, porque tengo la limitación de saber que en mi boca tengo poder y tengo la resistencia de creer que lo que Dios me dice en su palabra es verdad. Tremendo. La palabra de Dios, ¿qué más nos dice? Que no todo aquel que le diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Pero ¿se ha dado cuenta? ¿Y cómo le demostramos a Dios que somos incrédulos a su palabra aunque digamos tener fe?
Porque solo le vivimos diciendo de vez en cuando: Señor, Señor, te alabo, te adoro, bendito, amado mío. Pero no cumplimos los puntos básicos que vimos anteriormente en esto. ¿Se da cuenta? Porque nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Nos limitamos a hablar de Dios, pero no a creer en Dios, no a hacer la palabra de Dios, no vivir en la voluntad de Dios. Incrédulos. ¿Se da cuenta? Y el mundo habla de fe, las iglesias están llenas de gente que habla de fe, pero con la manera de vivir, con la manera de no hacer, con la manera de no guardarse en santidad, le está demostrando a Dios: yo digo que creo en Dios, pero soy incrédulo. ¿Sabe por qué dice la palabra que aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero siguen demonios? Entonces, si nosotros somos cristianos y estamos limitados a comprender la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a servir en la palabra de Dios, a provocar poder de Dios, estamos incrédulos. Y recuerde que aún la salvación se recibe por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Y si vivimos hablando de fe, pero incrédulos a lo que nos dice la palabra, ser hacedores y no oidores, poniendo la fe por obra, viniste a servir y no a ser servido, a dar de gracia lo que recibiste de gracia, ¿usted cree que en realidad tiene fe? Es para meditar. Ahora se da cuenta por qué este mensaje, este versículo chiquitito es tan poderoso. El pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. O eres luz o eres tinieblas. O estás en la verdad o estás en la mentira. O eres hacedor de la palabra o eres un intentador de hacer la palabra. No hay más. O obedeces o desobedeces. O eres templo del Espíritu Santo o eres casa de demonios. Pastor, sí, pero es que yo recién me estoy congregando. Sí. Es que yo recién estoy conociendo a Dios. Sí. No se me estanque, crezca. No se me limite, produzca. No se me incapacite, camine, haga algo. Por eso dice la palabra: la senda del justo es como cuando raya la aurora, hasta que la luz del día se hace perfecta, crece, ilumina, la luz de Cristo aumenta. ¿Se da cuenta? Es por eso que cuando a la gente se le pregunta: ¿usted cree? Sí, yo creo en Dios. Cuando se le ora, se le predica, no hay cambio, no hay poder, no hay milagro, no es liberado. ¿Por qué? Porque aunque quizás ha oído de Dios, está incrédulo, se resiste a creer en Dios. Tremendo. Y lo más triste, hay dos grupos de incrédulos: los que están fuera de la iglesia, que quizás se les justifica, pero lo terrible y trágico, gente sentada en la iglesia, incrédulos. Tremendo. Las consecuencias de ser incrédulo a Dios: limitado. La misma oración, la misma inoperancia, la misma inmovilidad, la misma esterilidad, limitados. Consecuencias de vivir en incredulidad: incapacidad. Incapacidad de creer para recibir poder, o la incapacidad de, habiendo recibido el poder de Dios, retener el poder de Dios, o la incapacidad de tener el poder de Dios, crecer más en el poder de Dios. Incapacidad de lo que yo tengo dar a otros, incredulidad. ¿Por qué cree que Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder? Y no dice el pastor, no dice el profeta, el evangelista, el adorador, no. El apóstol dice: y recibiréis poder. Y podrás testificar con mi poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando estamos atados al espíritu de incredulidad, estamos estancados. No es friega del pastor que les dice siempre: tienen que dar fruto. Puede provocar poder de Dios.
Quizás no le gusta el ministerio de echar fuera demonios porque es un ministerio bien serio, pero puede usarle Dios para sanar enfermos, para profetizar, para discernir, con don de ciencia, don de milagros, don de sanidad. ¿Se da cuenta? ¿Qué le incapacita hacer eso? La incredulidad. Y si vemos en los años que decimos creer en Dios versus el fruto que damos para Dios, ¿qué se ha movido? Incredulidad. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que Dios quiere hijos incrédulos? ¿Usted cree que Dios quiere hijas infértiles, estériles, sin fruto? Bajo ningún concepto. Porque mire cómo es Dios. Aún dice la palabra que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Y todo aquel que Él cree vivirá para siempre. Es extraño cuando la gente habla de mucho poder y no da poder. Cuando habla de un Dios todopoderoso y no da el poder, hay incredulidad, hay una limitación. Y no es de Dios, es de las tinieblas. Tremendo. Ahora, hermano, hermana, hasta aquí hay gente, hay personas, hay cristianos que aunque oran, son incrédulos. Hay personas, hay cristianos que aunque leen esta Biblia son incrédulos. Hay gente que aunque ora, está en intercesión, es incrédula. Hay gente que aunque va cada 8 a la iglesia es incrédula. Hay gente que aunque habla de fe es incrédula. Hay gente que aunque ha recibido el poder de Dios es incrédula. Se resiste a creer el poder de Dios. Se resiste a que puede ser instrumento de Dios. Está limitado y estancado a poder dar más de Dios, crecer más en Dios. Incredulidad. Tremendo. Ahora, la incredulidad produce limitación. Y mire lo que dice aquí. Volviendo al versículo 14. Dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿A quiénes se refiere? A los discípulos. Cristo, viendo que había una disputa, había un tumulto de gente discutiendo, y eran los discípulos. Y dice que la gente al ver a Cristo Jesús, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y Cristo Jesús les pregunta: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputas con mis discípulos? ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es el relajo? ¿Cuál es el despelote? Y mire, mis hermanos, el papá dice, y respondiendo una de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿Cómo es que los discípulos, caminando con Jesús, comiendo con Jesús, orando con Jesús, predicando con Jesús, viendo los milagros sobrenaturales de Jesús, estaban limitados a operar como Jesús? ¿Se da cuenta? Porque el Padre dice: traje a ti mis discípulos, traje a ti mi hijo, pero tus discípulos no pudieron echar fuera un demonito. Limitados. Miren, mis hermanos, quizás la gente los oye a los discípulos: Dios es todopoderoso, Cristo es poderoso, Cristo sana, Cristo libera. Pero estando al lado de la fuente de la salvación estaban limitados. La incredulidad produce limitación, porque los discípulos se limitaban a caminar con Jesús, pero esperar que todo haga Jesús. A orar con Jesús, pero esperar que cuando Jesús ora produzca poder. Estaban limitados a decir que creen, pero no a producir nada de poder. Estaban limitados por la incredulidad. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Es tremendo. Muchas veces esperamos eso. Hablamos de Dios, pero esperamos que nos oren, esperamos que nos impongan manos, esperamos que nos echen fuera demonios, esperemos que nos están sanando. Estamos limitados por la incredulidad. Si Dios dice que donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay poder, y tú vas a ser sanado, vas a ser liberado del pecado. Pero la incredulidad nos hace vivir limitados a que otros tengan poder y me estén dando siempre poder. Cuando Hechos 1:8 te dice: tú no vas a estar limitado,
tú vas a recibir poder para dar poder cuando sueltas la incredulidad. ¿Se da cuenta? Segundo punto, la incredulidad me hace parecer cristiano, pero no lo soy. Y esta es la gran mentira que el diablo trabaja en el pueblo de Dios. Todos se creen hijos de Dios, todos dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque cuando habla de fe, pero hay incredulidad, no somos, aunque parecemos. ¿Se ha dado cuenta? El azúcar y la sal, ¿se parecen o no se parecen? Se parecen, pero no son iguales. La sal da sabor, la sal preserva la carne de la putrefacción, pero el azúcar no. Entonces yo puedo decir soy cristiano, pero sin poder, por mi incredulidad. Parezco sal, pero en realidad soy azúcar. ¿Se da cuenta? También oro, pero no provoco nada. También voy a la iglesia, pero no me transformo. Parezco sal, pero soy azúcar, por la incredulidad. Parezco, pero no soy. Y mire lo que dice en el versículo 17. Y uno de la multitud le dijo: Jesús, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Parecen cristianos, pero no han sido. Parecía que tenían poder, pero no han tenido. Parecían bíblicos, angelicales y espirituales, pero no han sido. Parecía que tenían poder, pero no han tenido. Parecía que tenían autoridad, pero no han tenido. Parecen, pero no han sido. ¿Se da cuenta? ¿Se imagina que alguien testifique así de alguien que dice ser cristiano, que habla de un Dios todopoderoso y que no entrega poder? Parecemos, pero no estamos siendo. ¿Se da cuenta? Qué feo que alguien que está luchando por creer en Dios vaya donde alguien que habla espiritual, que sabe Biblia, que hace todo y que va a la iglesia, pero no da poder. Parecía cristiano. Parecía que sabía mucho de poder, pero no tiene poder. ¿Y qué le ató a los discípulos? La incredulidad. ¿Se da cuenta? Qué feo que este padre del muchacho diga: aquí hay 12 y los 12 no hacen uno. Tremendo. Traje a ti mi hijo, pero como Jesús tú estabas ocupado, tú estabas ministrando, liberando y sanando, no solo encontré uno, encontré 12 que dicen ser tus seguidores, 12 que dicen creer en ti, 12 que oran contigo, que ayunan contigo, que predican contigo, que saben el poder que mueven contigo, pero no pudieron echar fuera a los demonios. Parecen, pero no son, por la incredulidad. Tremendo. Imagínese que el padre va todo entusiasmado, dice: ya no conseguí a Cristo, pero hay 12. Chévere. Si uno mueve gloria, imagínese en 12. Pero entre los 12 no hacían uno. Y a la hora del té, naranjas. Y el mundo está cansado de que le hablen de un Dios todopoderoso y no haya poder. De esos hay muchos cuenteros, de esos hay muchos religiosos que hablan de un Dios todopoderoso, que parece que son, pero no son. Ahora entiende por qué Cristo dijo: por sus frutos. Son tus frutos los que te evidencian. Allá tienes que creer y llegar. No la limitación de sentarte en una iglesia, no la limitación de orar y no provocar nada, porque aún la palabra dice: la oración del justo es ¿qué? Poderosa, mueve poder y es eficaz, genera un resultado. La limitación de leer la Biblia y no hacer nada. La limitación de esperar que otros saquen demonios, otros sanen, otros se muevan en la voluntad de Dios, buscando almas, haciendo lo que el Padre manda. Limitados por la incredulidad. ¿Se da cuenta? Tremendo. Tercer punto, la incredulidad nos da incapacidad. Incapacitados. Tremendo. Le dijo el Padre a Jesucristo: tus discípulos no pudieron echarlo fuera.
no provocaron nada, no movieron poder, no han tenido autoridad, están incapacitados. ¿Se da cuenta? 12 discípulos angelicales, 12 discípulos que parecían espirituales, incapacitados a dar lo que ya les testificaba Cristo Jesús. ¿Usted cree, hermano, hermana, que este es el modelo de Dios para sus hijos? Bajo ningún concepto. ¿Cuántas cosas usted ya ha visto de Dios? ¿Le cree? ¿Cuántas veces ha sido sanado por Dios? ¿Le cree? ¿Cuántas veces Dios le ha sanado? ¿Le cree? ¿Cuántas veces Dios le ha vuelto a reactivar los dones? ¿Le cree a Dios? ¿O seguimos incrédulos a lo que Dios nos quiere llevar a hacer? Traje a ti, mi hijo, pero ni tus discípulos no pudieron echarlo fuera. ¿Cuánto tiempo usted quiere salir de la iglesia a no poder hacer nada con el poder de Dios? ¿Cuántos años más quiere usted estar en esta tierra aún con unción y poder sin poder hacer nada para Dios? ¿Cuánto tiempo usted va a decir en ese mundo afuera diciendo que tiene fe y no poder hacer nada con la gloria de Dios? La incredulidad nos ata a incapacidad. ¿Sabe por qué dijo Cristo Jesús? Viendo no ven, oyendo no oyen y ni entienden. Por la incapacidad, por la limitación, por la incredulidad. ¿Se da cuenta? Dios quiere que sus hijos, su pueblo se mueva en poder, que reciba poder, que retenga el poder, que crezca en poder y que entregue poder. Cuarto punto, la incredulidad te da esterilidad. La incredulidad te da esterilidad. Y dirá, ¿por qué, pastor? Los discípulos eran instruidos por el mismo Jesucristo. Tenían el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor líder. Tenían la mejor iglesia porque estaban con Jesús, pero eran estériles. No movían nada, no provocaban nada con el poder y la gloria de Dios. No daban fruto por la incredulidad. ¿Se da cuenta? Y muchas veces, no, el pastor, no, la iglesia, no es el pastor ni la iglesia, ya tienes poder. Pero la incredulidad te hace estéril. Recibas la palabra que recibas la imposición de manos que recibas la liberación que recibas, la sanidad que recibas, puedes vivir incrédulo al poder de Dios. Hermanos y hermanas, ¿cuántos años y décadas más queremos vivir estériles? ¿Usted se ha preguntado, hermano, hermana, qué le estanca para no dar poder, para no provocar gloria de Dios? No basta solo con decir creo en Dios, hay que mover y dar el poder de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y mire, está 3 capítulos antes, Marcos 6, versículo 7. Después Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre ¿qué? Espíritus inmundos, demonios, para que echen fuera demonios. Y mire lo que dice acá el papá del muchacho endemoniado. Le dije a tus discípulos que echen fuera demonios y no pudieron. Y dice la palabra que los discípulos regresaron encantados, maravillados, diciéndole: Jesús, aún los demonios en tu nombre se nos sujetan. Y Cristo Jesús les dijo: no se maravillen por eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida.
Y 3 capítulos después se les chispoteó. No pudieron echar fuera al demonio cuando ellos fueron delegados y vieron que fueron echados demonios de los cuerpos de las personas. ¿Se da cuenta? Usted puede ver, puede recibir, pudo haber sido usado, pero seguir incrédulo, estériles. Ahora, hermanos y hermanas, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 19, y respondiendo Él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Generación incrédula, incluidos sus 12 discípulos, les dijo generación incrédula, incluidos los involucrados que asomaban solo para ver qué hay del poder de Dios, nada más. Generación incrédula. Les estaba diciendo generación limitada, generación incapacitada, generación resistente a creer mi poder, aunque hablan de poder. Generación incrédula. Van a vivir limitados, están incapacitados, pero el poder de Dios no te hace así. Y mire lo que le dice: ¿hasta cuándo os de soportar? Son gente de mucha paciencia. Gente de paciencia, son gente pasivos, son gente que solo quieren ser servidos. Les dice: ¿hasta cuándo os de soportar? Viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. Gente de mucha paciencia, ¿hasta cuándo os de soportar? Tienen poder, no pueden dar poder. Les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo esperarán que yo eche fuera demonios? ¿Hasta cuándo esperarán que yo imponga manos para sanar enfermos? ¿Hasta cuándo yo tendré que hacer milagros? ¿Y ustedes, discípulos? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Sabe que en medio de esta palabra les estaba diciendo: no siempre voy a estar con ustedes? Ustedes van a poder hacer lo que yo he hecho cuando se atreven a creer y a soltar la incredulidad. Pero miren, mis hermanos, aquí vemos, había un combo de incrédulos, un combo agrandado. Un combo agrandado de incrédulos. ¿Por qué? Porque no había un discípulo, no había 3, no había 5, no había 7, no había 9, había 12. 12 atados a la incredulidad, 12 juntos que no hacían uno. Y así hoy Dios ve un montón de gente metida en las iglesias que no hacen uno con el poder de Cristo. Y Cristo dice: al que cree, todo le es posible. No dijo a las docenas, a las centenas, a los millares. Al que cree, todo le es posible. Entonces a Dios no le sirve un tumulto de gente en las iglesias incrédulas, porque aún están perdidos y extraviados porque no tienen fe. Y hablan de fe y piensan ir al cielo. ¿Se acuerda como las vírgenes dormilonas y las vírgenes sabias? Incrédulas. Algún rato ha de venir, que capaz vienen 80 años y yo tengo 20, voy a vivir 60 más aquí, viva la pachanga. Se perdieron por incrédulas, porque no creyeron lo que les decía la palabra. Y aquí Cristo Jesús les dijo: generación de incrédulos. 12 discípulos incrédulos, multitudes incrédulas, aunque han visto el poder de Dios. Y mire, aquí algo te denota la palabra: la cantidad no es calidad. Un Cristo Jesús solito, dando poder, sanando enfermos, echando fuera demonios. 12 discípulos que no hacían nada. La cantidad no es calidad en el reino de los cielos. Por eso dice: muchos son llamados, pocos escogidos. Calidad. Muchos llamados a creer por el poder, pero pocos escogidos a ser autorizados a moverse en el poder. Muchos llamados que hablan de Dios y de su poder, pero pocos que van a dar fruto con el poder.
Yo no sé usted, pero yo quiero estar entre los escogidos, no entre la montonera de gente que habla de Dios. ¿Se da cuenta? En el reino de los cielos la cantidad no es calidad. Uno que le crea. Ahora, dos tipos de incrédulos: los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia. Generación incrédula, no pudieron echar fuera un demonio. Generación limitada, no puede provocar más. Generación incapacitada, no puede dar fruto del poder de Dios. Y mire lo que dice acá más adelante para ir concluyendo. Versículo 24. Cuando el Padre le dice: ayúdanos, si es que puedes hacer algo por mí, si es que puedes hacer algo por mi casa, si es que puedes hacer algo por mi familia, si es que puedes hacer algo por mis hijos, si es que puedes hacer algo con mi propia vida, Señor, ayúdanos. Y Dios siempre puede cuando alguien le cree. Dios siempre va a obrar cuando se atreven a creer. Los incrédulos somos nosotros, y Cristo Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y termina el versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo que hay un Dios poderoso, creo que hay un Cristo que da poder, que un Cristo que echa fuera demonios, creo un Cristo que resucita muertos. Me han testificado de tu poder, Cristo. Me han hablado que levantaste a Lázaro, me han hablado de que abriste los ojos de los ciegos, me han hablado de que levantaste al paralítico de Betesda, me han hablado. Yo creo que tú tienes poder, pero estoy incrédulo, estoy estancado, estoy limitado, no puedo creer, no puedo crecer, no puedo recibir en esta área porque estoy incrédulo. ¿Se da cuenta? Y por eso dice la palabra: el que cree todo le es posible. Y dice todo. Y dice la palabra que Dios es todopoderoso. El cristiano debe dar todo, creer en el todo para recibir el todo. No hay la fe a medias, no hay 3/4 de fe. La fe es del 100% para que provoque todo lo de Dios. Y Dios te visiona así, como Cristo, tú solo provocando milagros, tú sola sanando enfermos, tú solo echando fuera demonios, tú solo alcanzando almas para el reino, tú solo moviendo poder de Dios, tú solo provocando la gloria de Dios. Por eso dice la palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios levantando enfermos, vas a ver la gloria de Dios levantando paralíticos de la silla de ruedas, vas a ver la gloria de Dios echando fuera demonios, vas a ver la gloria de Dios arrancando órganos enfermos y poniéndolos nuevos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, cuando no tienes duda, cuando no tienes incredulidad, tú vas a ver moverse la gloria de Dios. Pero la incredulidad nos ata, nos estanca, nos limita. ¿Y cuántos años más, te pregunta Dios, quieres vivir incrédulo? ¿Cuántos años más, mujer, quieres vivir incrédula? ¿Cuántos más? Cada día perdido que el cristiano no da fruto es un día perdido. Cada día que pasa sin que provoquemos la gloria de Dios es una alma y millones de almas perdidas por la incredulidad. La incredulidad es un mover del infierno que está estancando al pueblo, estanca las iglesias. Aunque han recibido unción, han recibido poder, están incrédulos. Y Dios hoy te dice: yo no te he dado un espíritu de incredulidad, yo te he dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio, un espíritu de poder para sanar enfermos, un espíritu para someter demonios, un espíritu para sanar enfermos, un espíritu para que cambie tu vida y cambie las de los demás. Pero la incredulidad nos ata, la incredulidad nos hace estériles. Y Dios no quiere un pueblo estéril, porque de eso hay un montón. En el reino de los cielos la cantidad no es calidad. Por eso dice: muchos llamados, pocos escogidos. Si Dios ya te sanó, ya te liberó, tienes unción, tienes llamado, ya te habló tu asignación, cree, muévete, provoca, haz algo.
Porque su palabra dice que todo aquel que en él cree no va a ser avergonzado, que para el que cree todo le es posible. Dice la palabra. Y Cristo dijo: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre enfermos. ¿Cuántos han sentido que Dios aquí les ha echado fuera a los demonios? Entonces cree. ¿A cuántos ya les ha sanado? Entonces cree. ¿Cuántos hablan nuevas lenguas? Entonces cree. ¿A cuántos Dios les habla audiblemente? Entonces cree. Suelta la incredulidad que te tiene atada del infierno. Dios no te visiona estéril, Dios te visiona dando fruto. Dios te visiona con poder y gloria. Eso dice la palabra. Hoy Dios quiere hacer algo diferente y lo va a volver a hacer en su misericordia. Pero de ti, al salir de la iglesia, depende volver el siguiente domingo un cristiano incrédulo, atado a las mismas obras, a la misma inacción, a la misma vida incapacitada y limitada, o regresar ante Dios gozoso, en victoria, con resultados para Él. Si tú crees, si tú quieres, y si tú le dices a Dios: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, Él te va a ayudar. Eres tú con Dios, no es el pastor, porque aún el pastor tuvo que vencer su duda, su incredulidad, y soltar a toda la gente para tener relación y conexión con Dios. ¿Ahora se da cuenta que tú puedes ser un cristiano incrédulo aunque oras mucho? Aunque estás en intercesión, en oración, en guerra espiritual, puedes ser un cristiano incrédulo. Que aunque te lees la Biblia 5 veces al año, puedes ser un cristiano incrédulo. Que aunque vienes y te sientas en la iglesia, puedes ser un cristiano incrédulo. Que aunque Dios ya te ha sanado, te ha liberado y te ha dado unción y poder, puedes ser un cristiano incrédulo. Y no es la voluntad de Dios. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer